Vamos a orar juntos. Dios Padre, Santo y Misericordioso, que nos ama, en esta última época que tú has decidido, de entre muchas personas de este mundo, primeramente nos has hecho entender tu gracia y nos has hecho recibir la salvación. Y en esta perversa generación nos has distinguido santamente para que el resto de nuestras vidas lo podamos vivir para tu gloria y para tu voluntad. Para eso nos proteges, nos cuidas y nos estás guiando, y por esa gracia te damos gracias. A esta hora, a través de tu preciosa sangre, nosotros que hemos sido redimidos, estamos aquí reunidos ante ti, Señor, para poder alabar tu gracia y tu gloria, aprendiendo de tu palabra y estando con este grupo santo tuyo. Gracias por permitirnos estar aquí. Sabemos que entre nosotros estás con nosotros y a cada uno de nosotros con tu gracia y tu vida abundante llena a cada uno, y con tu palabra de verdad ayúdanos y edifícanos más santamente y enteramente, para que como hijos tuyos nosotros vivamos sin vergüenzas, y que nuestras vidas en esta tierra no sea en vano, y que podamos cumplir tu santa obra con que nos has encargado, y para eso utilízanos valiosamente a cada uno como miembros de tu iglesia. Este mundo cada día se hace más y más lleno de maldad y pecado, y no sabemos qué puede ocurrir en un día. Pero sabemos, Señor, que somos muy débiles, somos necios, y muchas veces no conocemos tu voluntad y vivimos conforme los pensamientos de la carne. Con tu mano de poder, Señor, cuídanos más y encárgate de nuestras debilidades para que nosotros no nos perdamos, y guía nuestros pasos hacia tu verdad, para que ninguna maldad de este mundo se enseñoree sobre nosotros, y por eso gobiérnanos, Señor. A esta hora, nuestros hermanos y hermanas que no se encuentran con nosotros, a los que estén en enfermedades, te pedimos que sanes sus enfermedades, para que el resto de sus vidas, para tu gloria, puedan vivir. Permíteles esta oportunidad. Y los que son probados de corazón, los que están en varias dificultades, cuida a cada uno de ellos. Permíteles tu gracia digna a cada uno de ellos, para que ninguno de ellos se pierda. Guárdalos, Señor. Los que están en lugares lejanos, en países extranjeros, llevando la vida cristiana y predicando el Evangelio, a todos ellos, carnalmente, espiritualmente, guíalos y guárdalos. Te pedimos que les permitas la fuerza para que prediquen tu Evangelio valiosamente, para que muchas almas sean guiados a que reciban la salvación y que sea cumplida esta gran obra tuya. A esta hora, tu palabra que nos quieras manifestar. Nosotros que hemos recibido de tu gracia, enséñanos qué es lo que debemos hacer para vivir para ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar la Biblia. El libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. En el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos, capítulo 11, del versículo 4 al 6, yo voy a leer. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte,
y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hasta ahí. La semana pasada nosotros aprendimos acerca del libro de Hebreos capítulo 11. Y primeramente habíamos estudiado acerca de la fe de Abel. En Génesis capítulo 3, Adán y Eva, que vivían en el huerto de Edén, ellos pecaron contra Dios. Y en el huerto de Edén, ellos fueron echados fuera del huerto. Después, el primer hombre para recuperar la comunión con Dios y el que fue salvo fue Abel. Entonces, representa a las personas que a través de Jesucristo, por la gracia de Dios, serán justificados y recibirán la salvación. Abel fue la imagen representativa de ellos, por eso está escrito así en la Biblia. Y el que era contrario de Abel era Caín. Caín, con sus frutos de la tierra que él ha labrado en la tierra, lo hizo de ofrenda para Dios y lo entregó. Pero Dios no recibió la ofrenda de Caín, sino que recibió la ofrenda de Abel, que mató a un cordero y lo ofreció a Dios. Y eso nos da una enseñanza muy importante. La Biblia nos enseña así. Entonces, quiere decir, en esta tierra maldita, lo que hizo el hombre esforzando sus obras y sus esfuerzos del hombre, con esto, un hombre que ha pecado no puede ser perdonado de sus pecados. Y sin perdón de pecados no puede ser salvo y no puede tener comunión con Dios. Por eso, no importa qué esfuerzo haga el hombre, sin importar qué obra haga, no puede regresar a Dios por su propia cuenta. A través de Caín nos está enseñando. Y ahora también muchas personas tienen esfuerzo para con Dios, pero confiando en su justicia quieren estar ante Dios. Por eso hay muchas personas que no pueden recibir la salvación, y lo sabemos muy bien. Abel mató a un cordero y derramó su sangre y lo ofreció a Dios. Quiere decir, Dios, para salvar al hombre, sus planes que ha hecho, ese plan de que como la paga del pecado es la muerte, en el futuro a su Hijo unigénito, al que no tiene pecado, enviará al mundo en forma de hombre, para que como oveja de ofrenda morirá en la cruz derramando su sangre para redimir nuestros pecados, perdonó nuestros pecados para siempre. Y cualquiera que entienda la gracia de Dios y lo crea, será justificado y recibirá la salvación. Esto nos mostró de antemano. Entonces en Levíticos 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y es lo que hace remisión de ella. En Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. San Lucas 1:77 dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados. Entonces se derrama la sangre, se perdona el pecado, y a través de esto la enemistad de Dios desaparece y que nuestra alma será salvo. Eso está prometido en la Biblia. Y Abel entendió esta gracia de Dios y que sabe que a través de por su sangre, este cordero ha muerto en su lugar y derramó su sangre en su lugar, y confió en que Dios perdonará sus pecados. Por eso Dios recibió a Abel. Entonces Jesucristo muestra que Jesucristo morirá por nuestros pecados y derramará su preciosa sangre, y así perdonando para siempre nuestros pecados. Y confiando en esta gracia, la persona quien se acerca a Dios sin ninguna obra de su parte, Dios lo salvará. Y esto lo mostró. Nosotros ahora hemos entrado en esta gracia. Nosotros, como Abel, sin ninguna obra de nuestra parte, sino solamente por la muerte de Jesús y por su derramamiento de sangre y por su resurrección, nos ha hecho creer en Él.
y nos ha hecho recibir la salvación a través de la gracia. Y esto es lo que nos mostró. Y ahora lo que queremos estudiar hoy es versículo 5. Volvemos a leer. Vuelvo a leer. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Génesis capítulo 4 habla acerca de Caín y Abel. Y Génesis capítulo 5 habla acerca de Enoc. Caín con la piedra mató a Abel, y en lugar de Abel, Dios le permitió a Set, y de la descendencia de Set estuvo Enoc. Y en lugar de Abel que había muerto, Dios le dio a Set. Quiere decir que por la muerte de Jesús nosotros cristianos hemos recibido la vida, y esa es la señal. Entonces, de los hijos de Set, de la séptima generación de Adán, es Enoc. Y Enoc dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. O sea que él no murió. Y Dios lo llevó vivo, sin ver la muerte. Él fue traspuesto. Dios lo llevó, así dice. Como dice, antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Nosotros en capítulo 3 de Génesis, desde cuando el hombre comete el pecado, y en Génesis 5 están los hijos de Adán, viven varios años y así mueren, nacen y mueren, y habla de esto en este capítulo. Y a la mitad de capítulo 5 de Génesis dice que Enoc por 800 años él anduvo con Dios, tuvo hijos, pero Dios después lo llevó y ya no estaba en la tierra, ya no fue hallado. El hombre muere por pecado, porque el pago de pecado es muerte. No solamente pecado carnal, sino después también está el juicio de Dios. Pero Enoc no murió, sino que Dios lo llevó, así dice. Esto es algo muy asombroso, un acontecimiento asombroso. Y otra cosa, va mostrando por primera vez que el hombre puede entrar al reino de Dios. Dios lo llevó vivo. ¿Y a dónde lo llevó? Obviamente a su reino de Dios lo llevó. Nosotros en Génesis 1:27 dice que Dios creó al hombre a su imagen. Creó Dios al hombre a su imagen y todas las demás cosas, pero al final hizo al hombre a su imagen. ¿Y por qué los hizo a su imagen de Dios? Porque para dar su amor, para dar su vida de Dios, para hacerlo su hijo de Dios, para llevarlo a su reino, para vivir eternamente en la gloria de Dios. Con ese propósito, Dios hizo al hombre a su imagen de Dios. O sea que, para que seamos como Dios. El hombre con la muerte no termina, sino después de la muerte hay un mundo eterno. Y con Dios quiere que vivamos eternamente. Entonces, por ese propósito es por el que nos ha creado a su imagen de Dios. Pero a través de Enoc nos mostró realmente esto. Así que Enoc no solamente representa al pecador que fue salvo, sino después irá al reino de Dios y vivirá eternamente con Dios. Entonces, por primera vez, esto mostró a nosotros. Y no solamente Enoc, sino que todos los hombres que fueron creados a la imagen de Dios, Dios les dio su amor y su vida y los llevará a su reino y quiere vivir eternamente con ellos en el reino de Dios. Entonces, este es el propósito de Dios para con los hombres. Ese es su plan y propósito.
Y ahora, a través de Jesucristo, Dios nos salva. Y el propósito de hacer esto es para llevarnos a su reino de Dios y para que podamos vivir eternamente recibiendo la gloria del Señor. En San Mateo 1:21, el ángel muestra a María que Jesús va a nacer y también a José lo dice. Y les dijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y también dice, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesús significa salvación. Entonces, si les decimos Jesús, la traducción sería salvación, decirle salvación. Es decir, Jesucristo. Jesús es Salvador, Cristo es griego. Nuestra palabra también es Salvador. Entonces quiere decir Señor de la salvación. El nombre de Jesús significa la salvación. Que Él morirá y Él resucitó y cumplió, perfeccionó nuestra salvación. En San Mateo 1:23 utiliza la profecía de Isaías 7, diciendo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Emmanuel significa que Dios con nosotros. Recibir la salvación es un pecador que se había alejado de Dios, recibe perdón de sus pecados y regresa a Dios. Y después de ser salvo, con Dios anda. Dios con nosotros. Por eso dice Emmanuel. Dios, el propósito de habernos salvado es para cumplir Emmanuel. Después de ser salvo, la vida cristiana es la vida que vive juntamente con Dios. Esto es el propósito de por qué nos ha salvado. Al hombre que ha pecado, Dios lo echó fuera del huerto de Edén. Y esto está diciendo que la comunicación con Dios se ha cortado. Por eso, en Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas descarriadas de sus pastores, cada cual se apartó por su camino. Entonces somos ovejas perdidas. Una oveja perdida de su pastor, una oveja perdida es como comida de la bestia. De la misma forma, el pecador que es alejado de Dios sigue viviendo, siguiendo a Satanás, que tiene potestad del mundo. Entonces, adora a Satanás y es perdida eternamente para con Dios. Y el lugar a donde va ellos es el infierno. El infierno es el lugar donde uno ya no va a ver jamás a Dios. Será perdido para siempre. Pero dice que más Jehová cargó en él nuestros pecados para poder salvarnos. Cargó sobre el Señor nuestros pecados. ¿Qué es el propósito de salvarnos? Al principio, como su propósito de por qué ha hecho al hombre es para vivir con Dios, para andar con Dios. Entonces, como el nombre de Jesús es Emmanuel, está refiriendo a la vida cristiana después de ser salvo. Entonces dice que Enoc caminó con Dios, o sea, anduvo con Dios. Primeramente vamos a buscar Génesis capítulo 5. Les pido que marquen ese libro y vamos a buscar Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5, versículo 24. Versículo 24, leemos juntos. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Antes del diluvio, las personas vivían mucho tiempo. Adán vivió hasta los 930 años. Enoc, desde 65 años, se le engendró a Matusalén, como dice en el versículo 21. Y por 300 años anduvo con
300 años anduvo con Dios y tuvo hijos. Enoc se casó y tuvo familia, tuvo hijos, tuvo la vida familiar y también caminó con Dios. Entonces, el decir caminar con Dios no quiere decir que sin casarse, sin familia, en un templo entra o en una montaña siempre orando nada más y solamente hace viviendo con Dios. A lo mejor se puede imaginar esas cosas, pero esto no es, sino igualmente como a los demás, tiene hijos, tiene familia y aún a la misma vez camina con Dios. 300 años vivió caminando con Dios. Y Dios lo llevó, por eso desapareció del mundo. Dios lo llevó, no murió, sino estando vivo lo llevó. Enoc es el que fue llevado vivo. Y también Elías fue llevado vivo. Enoc, después de ser salvo, es una persona que muestra qué es la vida cristiana después de ser salvo. La vida andando con Dios. Las personas que no son salvas está alejado de Dios, está perdido. Por sus maldades se ha hecho enemigo de Dios. Pero por ser salvo ya tiene paz con Dios. Ya tiene comunión con Dios y ahora lleva una vida andando o caminando con Dios. En Romanos 5:1 dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, los que son salvos no solamente son justificados, sino ahora ya tienen paz con Dios. Quiere decir, es una vida que tiene comunicación o comunión continua con Dios. Cuando uno tiene hijos, tiene comunión con sus padres. Viven juntos. Si una esposa y un esposo se han casado, se aman y tienen comunión y viven juntos. Dios, el propósito de habernos salvado es para hacernos tener paz con Él, que significa quiere tener comunión con nosotros. Entonces, después de ser salvo, lleva una vida de comunión con Dios. Y eso está mostrado, una vida que camina o anda con Dios, que vive juntos. Eso quiere decir. Vamos a buscar Éxodo capítulo 29. El libro de Éxodo capítulo 29. Éxodo capítulo 29, versículo 45 a 46. 45, 46. Leemos juntos. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo Jehová su Dios. Por 400 años en Egipto, bajo la potestad de Faraón, estuvieron bajo esclavitud del pueblo de Israel. Pero a ellos Dios envió a Moisés y los liberó y los sacó de ahí, ¿verdad? Y ahora, como había Dios prometido a su padre Abraham, mientras los llevaba a la tierra de Canaán, en ese proceso Dios les dijo, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Que entre los hijos de Israel Dios estará con ellos, así dijo. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. ¿Por qué los sacó de Egipto? ¿Por qué? Para habitar en medio de ellos, para estar con ellos. Por eso, al pueblo de Israel los sacó de Egipto y hasta guiarlos a la tierra de Canaán. En estos 40 años dentro del desierto, Dios siempre estaba con ellos. Deuteronomio capítulo 1 dice, como Dios abraza a su hijo, de la misma forma Dios abrazó a los israelitas en el desierto. En el día con columna de nube y en la noche con columna de fuego. No solamente los calentaba, sino también les mostraba su camino en donde tenía que andar. Dios no se alejó de ellos, sino cada día les dio el maná para que coman. Cuando no había agua, a través de las peñas les dio el agua
y no permitió que se gastaran sus ropas ni se hincharan sus pies. Y cuando habían enemigos, Dios luchó con ellos y los protegió. Hasta entrar a la tierra de Canaán, Dios estaba protegiéndolos y los guió. Entonces, para habitar entre ellos es porque Dios los sacó. Obviamente, la tierra de Canaán es la sombra del cielo eterno, y al pueblo de Israel lo sacó de Egipto, mostrando que a nosotros que nos éramos esclavos de Satanás, de su potestad nos salvará. En Egipto no podían adorar a Dios, no tenían esperanza, no tenían reposo. A ellos los salvó para que ellos puedan adorar a Dios, para darles la esperanza, para darles el reposo, para poder bendecirles. Entonces Dios siempre estuvo con ellos, y obviamente por 40 años hubo muchas tribulaciones y pruebas, pero fue para entrenarlos, para hacerlos más fuertes. Por eso es que por 40 años en el desierto, Dios les permitió este tiempo de poder ser tribulados. Ahora, después de ser salvos, tenemos muchas tribulaciones, muchas dificultades, pero no quiere decir que Dios no está con nosotros, sino que Él sí está con nosotros. Y la tierra de Canaán es la imagen del eterno cielo. El cielo es el lugar en donde eternamente uno vive con Dios. La historia de Israel muestra en el futuro que a través de Jesucristo Dios nos salvará, y dentro de la vida, dentro de la iglesia, Dios nos gobernará, Dios nos guiará, y ahora en adelante nos llevará al reino de Dios, que es eterno, como modelo lo mostró. Entonces ahora, del pecado y de la potestad de la muerte, de la potestad de Satanás, Dios nos salvó. Y ahora después, el Señor que nos ha salvado, ¿dónde está? ¿Solamente está en el cielo? No, Él está con nosotros. Como Jesús lo dijo en San Juan 14, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. San Juan 14:20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Ahora, los santos que son salvos, Dios no los deja como huérfanos, diciéndoles, ya eres salvo, ya nos vemos en el cielo. No, sino en este mundo está con nosotros. En San Mateo 28:20, ¿qué es lo que dice? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Con las personas que son salvos, siempre el Señor estará con ellos. Esto prometió. Por eso, la persona salva, ahora, ¿qué es lo que debe saber? Que el Señor está con nosotros. En Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Que se acercará, ¿qué quiere decir? Está cerca el Señor, pero uno no lo sabe. Las personas de este mundo que no creen, viven en el mundo que Dios ha creado. Dios ha hecho su cuerpo, Dios le ha dado la vida y la respiración, y toda la creación le da el Señor. Dentro de la gracia del Señor, Él está viviendo, pero no lo conoce, diciendo, ¿dónde está Dios? De cada uno de nosotros, Dios no está lejos. Del cielo, Dios está mirando al hombre. ¿Quién está buscando a Dios? Él lo conoce todo. Acerca de qué tanto ama Dios al hombre, qué gracia ha dado para salvar al hombre. El no saberlo es el pecado. Ahora la persona salva, ahora ha entendido esta gracia. Por eso ha recibido la salvación. Pero la persona que fue salvo, ahora, ¿qué es lo que debe saber? Que ahora Dios está conmigo. El no saber que Dios está conmigo, eso es no creer. Y ahora, el no saber que Dios está conmigo, de esto ocurre todos los problemas. Ya tiene temor, ya tiene preocupaciones, ya tiene envidia de todas las cosas mundanas, por eso comete pecados. Entonces eso es causado por el no creer que Dios está con él.
Si nosotros por la fe tenemos que saber que Dios está con nosotros por la promesa. La fe es confiar en la promesa de Dios. En Salmos 73, versículo 28 dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Tengo que creer que Dios está conmigo. Tengo que creerlo porque así a Él Dios le permitirá más gracias, más bendiciones y lo ayuda. Es una gran bendición saber que Dios está cerca de mí, ¿verdad? Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. De versículo 3 a 4. 3 a 4. Leemos juntos. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Cuando dice aquí un nuevo cielo, una nueva tierra, es el reino eterno de Dios. Es lo que Dios mostró a apóstol Juan. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Dice: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Que Dios será nuestro tabernáculo, que Él será nuestra casa, que está con nosotros. Esto está mostrando Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La palabra que dice que Dios está con ellos, en un versículo lo dice 3 veces, ¿verdad? Entonces dice: Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Al final dice que nosotros lo veremos a Dios, su cara de Dios, y que Dios está con nosotros y eternamente. Y ahí ya no hay lágrimas, ya no hay muerte, ya no se les tiene que consolar, porque ya no hay tristeza, ya no hay dolor, porque esto es resucitado. Porque con las primeras cosas de esta tierra maldita, con el primer cielo, la primera tierra, ya todos pasaron. El propósito de por qué Dios nos ha salvado es para llevarnos al eterno reino de Dios, y para que vivamos eternamente con Dios, para llevarnos a su reino de Dios, para que eternamente vivamos con Dios. Esas personas que lo van a hacer en este mundo, desde este mundo, también tienen que vivir con Dios. El propósito de por qué nos ha salvado es para Dios, para estar con nosotros. El propósito de por qué nos ha salvado, porque siempre con nosotros Dios quiere estar para guiarnos, para protegernos, para que vivamos eternamente con Dios. La persona salva en este mundo tiene que vivir con Dios, tiene que andar con Dios. Esto es la vida cristiana. Muchas personas en su vida normal vive a su manera cómoda de cada uno, conforme a sus propios pensamientos, siguiendo su carne, vive como quiere, y cuando es domingo ya se viste limpiamente y con corazón muy santo, viene a la iglesia y canta alabanzas y ora y dice que dan cultos. En ese tiempo parece que realmente sirven a Dios, que realmente está cerca de Dios, pero cuando pasa ese tiempo otra vez vive a su manera. Entonces, ¿dónde está Dios? ¿Está en la iglesia nada más? Obviamente está en la iglesia, pero no está afuera. No, siempre está en todos los lugares el Señor. Los santos que son salvos, el Señor está en cualquier lugar siempre, y a la misma vez tiene que creer que el Señor está dentro de mí. Después de ser salvo, la vida cristiana es la vida que anda con Dios.
en su familia, en su trabajo, en todo lo que haga, en cualquier lugar. Cuando sea, Dios está con él. En la iglesia también, en su empresa, en su trabajo, en toda su vida, en todo lo que haga. El Señor nunca nos deja. Aunque nuestro corazón se aleja del Señor, pero el Señor no nos deja. Aunque nosotros olvidemos del Señor, pero el Señor no se olvida de nosotros. Pero es decir, que andar con Dios, para poder hacerlo, primeramente tiene que creer que el Señor está conmigo. En Gálatas 3:2 dice: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Cuando escucha la gracia del Señor y lo cree, el Espíritu Santo ha entrado en mí. 1 Corintios 2:12 dice: nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. La gracia que Dios nos ha dado, lo hemos conocido, y al creerlo, el que nos ha hecho creerlo es el Espíritu Santo. No lo creí por mis conocimientos o mi sabiduría. El creerlo, el entenderlo y creerlo es el poder del Espíritu Santo. Y no solamente nos hace saberlo, sino en el corazón de quien cree está el Espíritu Santo. Por eso en Gálatas 2:20, apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, en este mundo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La persona salva dice: yo con Cristo he sido crucificado. Yo quiere decir yo mismo. Porque la persona salva todavía tiene el yo, quien es el que tiene su avaricia, sus caprichos, sus ideas, sus planes, mis ideas, mis todos. Está dentro de mí todavía. Pero el apóstol Pablo dijo: yo juntamente con Cristo estoy crucificado. Por primera vez cuando vimos la cruz, ahí el Señor murió por mí. Mi maldición, mi juicio, el Señor recibió todo en mi lugar. Por la sangre que ha derramado, limpió y perdonó para siempre mis pecados. Y uno lo entiende. Y después de ser salvo, al ver la cruz otra vez se sabe: no solamente han sido perdonados mis pecados, pero también a la misma vez yo he muerto juntamente con el Señor. Por eso en Gálatas capítulo 5 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Crucificado sus pasiones y deseos. Entonces, solamente a través de la cruz se puede quitar lo que era del hombre y el hombre pasado. Pero ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Quiere decir que el Señor está dentro de mí y el Señor es el dueño de mi vida. Cuando vamos a la playa, hay cangrejos ermitaños que tienen sus cáscaras. Una cáscara que es vacía no moverá tan rápidamente, pero al ver adentro hay un cangrejo adentro. Entonces, quién sabe que estaba en la cáscara anteriormente, pero este cangrejo se pone esta cáscara y va caminando, ¿no? Entonces, al ver esto, podemos pensar: mi carne, como esta cáscara que es vacía, ya no existo yo. Y como el cangrejo se pone la cáscara y mueve, ahora dentro de mí, ¿quién está? Dentro de mí está el Cristo. Dentro de mí, Cristo es el dueño, es el Señor. Sería muy bueno si entendiéramos esto. Después de ser salvo, ya no vivo yo. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Señor, el que está dentro de mí, por amarme para mí, ha entregado su cuerpo en la cruz. El Señor está dentro de mí. Entonces, la fe que tengo para el Señor, entrego mi vida al Señor, porque el Señor debe ser el dueño de mi vida. El Señor y yo ando juntos andamos. Si ando con una persona que es muy sabio, que es todopoderoso, si es una persona muy gloriosa, sería muy bueno andar con una persona así. Caminar con una persona si
siempre esta persona camina conmigo, entonces tendría que confiar todo en esa persona, habla de todo con esa persona, hacer todo conforme su voluntad de esa persona, ¿verdad? El Señor que nos ha salvado nuestra alma, está con nosotros. El Señor glorioso, el santo, el todopoderoso que puede hacer cualquier cosa, Él está conmigo. Es decir, andar con el Señor es algo muy hermoso, solamente decirlo. 1 Corintios 6:19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Ahora este cuerpo es el templo, porque dentro de este cuerpo está el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, de Cristo. Romanos 8 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros, entonces Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo es lo mismo. Entonces este cuerpo es el templo donde mora el Espíritu Santo. Vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. Había entre los santos de Corintos alguien que pecó y no lo arrepintió. Entonces, reprendiendo a esa persona, le está diciendo: ¿no sabes que tu cuerpo es el templo de Dios? El que se ha unido con Cristo son un espíritu. Ya no puedo dividir mi alma con el Espíritu de Dios. ¿Dónde está el Señor? Está dentro de mí. Entonces, ¿cómo es posible que ensucies tu templo? ¿Cómo es posible que ensucies y peques con tu templo? Si el Señor está conmigo, si realmente lo creo, no podría actuar de cualquier forma. En Efesios 4 dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Si yo cometo pecado, el Espíritu se entristece, se preocupa y gime. Cuando un hijo amado comete algún error, su madre será muy triste, será muy preocupado, ¿verdad? Entonces, más que cualquier madre que ama a su hijo, Dios nos ama más que ella. No está lejos de mí, sino el Señor que está dentro de mí. En Santiago 4:5 dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Si amo más cosas mundanas que el Señor tiene celos. ¿Por qué? Él me ama. Si yo cometo error, si hablo de cualquier forma, si actúo sin pensar, el Señor se entristece, se preocupa. Si no sabemos cómo orar, si no sabemos cómo actuar, con gemidos indecibles el Espíritu Santo ora para mí. A veces Él ora en mi lugar, con gemidos indecibles, porque el Señor está dentro de mí. Vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ahora nosotros, para poder andar con Dios, primeramente tengo que creer que el Señor está conmigo. En 2 Corintios 13, versículo 5, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Nosotros creemos que el Señor ha muerto en mi lugar y por la sangre que ha derramado perdonó para siempre mis pecados. Lo creemos. Y después, ¿qué hay que creer? Que el Señor está dentro de mí. El Señor que ha redimido mis pecados está dentro de mí. Cuando primero recibimos la salvación, sabemos que hemos sido perdonados de los pecados y para siempre. Y entiende: esto es la salvación, esto es el nacer de nuevo, y lo sabemos. Después, ¿qué es lo que hay que saber? El Señor está dentro de mí, esto hay que saber. En Génesis, Jacob vendió a su hermano mayor un plato de comida y compró la primogenitura. Y Esaú era el primogénito, pero no sabía la importancia de la bendición de la primogenitura. Por eso, por un guisado de lentejas, vendió su primogenitura. Y como los ojos de su padre Isaac ya eran oscuros, su madre Rebeca, para que
para que Jacob pueda recibir la bendición de la primogenitura, le puso la ropa de Esaú y con piel de animal para que sean sus brazos como Esaú. Puso a sus pieles para que sea como Esaú. Y cuando Esaú fue a cazar animales, Jacob se metió y dijo a su padre: Padre, he traído tu guisado del animal que yo he cazado. Entonces el padre dijo: ¿cómo fue posible? Tú lo trajiste muy rápidamente. Dios me lo permitió. Y come y bendíceme. Qué raro. Acércate a mí para ver si eres Esaú, mi hijo. Entonces por eso puso piel de animal en su cuerpo, para que Isaac lo tocó y dijo: qué raro, tu voz es de Jacob, pero tu mano es de Esaú. Entonces la bendición que iba a dar a su hijo mayor Esaú, todo lo dio a Jacob. Entonces moralmente, mamá e hijo, ellos engañaron al padre, quitó la primogenitura. Parece ser algo muy malo, pero lo que tenemos que aprender de ahí es que Jacob, él no tuvo el derecho de recibir la primogenitura, pero él sabía qué tan preciosa es la bendición de la primogenitura, y sin importar la manera en cómo recibirlo, él quiso obtener la bendición de la primogenitura. Y después ahí su madre lo ayudó. Su mamá lo tenía que ayudar. El padre es la imagen de la justicia y la madre es la imagen del amor. Y su padre quería más a Esaú, que era el hijo mayor, porque es el primer hijo. Pero la mamá quería el hijo menor, el pequeño. La mamá quería más al que era más débil. El padre amaba más a Esaú porque traía a los animales que cazaba y le daba comida muy rica. Pero Jacob a la vez era hombre, pero siempre era hombre de casa. No sabía cazar. Y cuando su mamá cocinaba, lo ayudaba en la cocina. Era un hombre muy callado, dice. Pero personalmente, pensándolo, Esaú es una persona muy guapo, muy activo, pero Jacob así no debe vivir porque ya no va a tener éxito. Siempre está en casa y como mujer está muy callado. Pero lo que tenemos que saber es que no solamente está callado, sino es una persona que piensa qué es la gracia de Dios, qué es la bendición de Dios. Es ahora muy ocupado y no tuvo tiempo para pensar en esas cosas. Y al final lo que pasó es que fue quitado su primogenitura. Y ahora Esaú quiso matar a Jacob. Me quitaste mi primogenitura por un plato de guisado y ahora tú realmente me quitaste la bendición de la primogenitura. Te voy a matar. Entonces la madre vio y va a ser un gran problema. Jacob sí recibió la bendición, pero el hermano mayor quiere matar al menor. Entonces lo envió de refugio a la casa de su tío. Y ya saben bien acerca de esa historia, ¿verdad? Entonces ahora Jacob, huyendo de la ira de su hermano Esaú, fue a la casa de Labán, su tío. Y ahora, alejado de sus padres, en el desierto de Berseba, ya descendió el sol. Y ya es de noche y no sabemos si cenó o no, pero puso la cabecera de piedra y viendo las estrellas brillando en el cielo, de lejos se escuchan bestias y hay vientos y hace frío, se siente solo, da miedo y se le cayó lágrimas y quedó dormido. ¿Y qué es lo que pasó? Y ahora en su sueño, se abrieron las puertas del cielo, descendió la escalera del cielo y veía que ángeles descendía y subía de ahí y se escuchaba una voz
ahí diciendo: Jacob, he aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra. Y no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y Jacob despertó. ¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Ciertamente él estaba ahí y estaba aquí y yo no lo sabía. Jacob, muy solo, pensando que estaba alejado de su madre y su padre, preocupando cómo voy a vivir ahora en el desierto de Berseba, donde hacía mucho frío, escuchando las bestias, se quedó dormido, pero entendió que ay, Dios lo estaba protegiendo. Él lo entendió. Después de ser salvo, nosotros tenemos que saber que Dios está con nosotros. Jacob, yo no te dejaré. A donde quiera que vayas, yo estaré contigo. Nosotros recibimos la bendición de la gracia de Dios. La persona quien ha recibido la promesa de la salvación, Dios lo protege hasta el final. Hasta que entre al reino de Dios, Dios nos está guiando y protegiendo. Jacob dijo: yo no sabía que Dios estaba aquí. Aquí es casa de Dios. Donde está Dios es su casa. Y es la puerta de Dios. La puerta hacia el cielo. Nosotros, después de ser salvos, hay cosas que tenemos que creer. El Señor está conmigo. Esa verdad tengo que creer. Efesios 3, 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo está adentro de aquí y lo tengo que creer. Jesús en la cruz murió y perdonó los pecados, no solamente los nuestros, sino el de todo el mundo. Pero si no lo cree, no tiene ningún uso, no tiene nada que ver con esa persona que no cree. El Señor, aunque está conmigo, pero si yo no creo, aunque preocupo, aunque temo, aunque tengo miedo, aunque estoy inseguro, sin creer, sin confiar en el Señor, uno quiere vivir conforme sus propias maneras. Pero la vida cristiana comienza desde el creer que el Señor está dentro de mí. ¿Qué es la vida cristiana? Cuando recibimos la salvación, uno cree que el Señor me ha salvado. Y después de ser salvo, cree que Dios está conmigo. El Señor está conmigo, es la vida que anda y camina con Dios, vive con Dios. Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. Realmente yo te ayudaré. Esto está diciendo. Después de ser salvo, había una vez que entendí esa palabra como cuando entendí el Evangelio. El Señor está conmigo. Que realmente Él me está ayudando. Pensando en esto, ya no tuve ninguna preocupación. Antes tampoco preocupaba. Pero, aunque ya después, aunque había muchas dificultades, antes pensaba que las dificultades los vencía con la fe, pero a veces tenía pensamientos tristes, soledad, preocupaciones. Pero viendo Hebreos 13, versículos 5 y 6, Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me puede hacer el hombre. Sabiendo este versículo, sentí muy cómodo, muy feliz, muy agradecido. Ya no tenía ninguna preocupación, ningún temor. Ahora, tenemos que creer que el Señor está conmigo. Aunque está conmigo, pero si uno no lo cree, el Señor no nos puede ayudar. Porque nosotros no confiamos en el Señor. Sin confiar en el Señor y quiere vivir con sus propias maneras, el Señor, ¿qué le va a decir? Bueno, haz como tú quieras. Y hasta que falle, hasta caerse a lo más profundo de la tierra, el Señor lo puede dejar así. ¿Dónde es el lugar donde está el Señor conmigo? Donde trabaja. Es la iglesia que es su cuerpo del Señor. Obviamente está
en cada uno de nosotros. Pero ¿dónde es el lugar donde muestra su poder, donde trabaja y obra? Es la iglesia, que es su cuerpo del Señor. En San Juan 15:3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Como yo les he dicho, ya sois limpios. Quiere decir que nuestras almas han sido limpiados y que hemos sido salvados. Permaneced en mí y yo en vosotros. A las personas salvas, permaneced en mí, que el pámpano permanezca en la vid. El permanecer en el Señor, ¿cómo se puede hacerlo? Como el pámpano, permanecer en la vid. ¿Cómo se puede hacerlo? La vid es del Señor. Y el que ara el campo de la vid es Dios. Y las personas salvas son los pámpanos. Y no solamente hay un pámpano, sino hay muchos pámpanos, todos juntos. Entonces, en una vid se puede ver muchos pámpanos. Y hay muchos frutos en los pámpanos de la vid. Esto es la iglesia, no es una persona. Es decir, a la vez que creemos que dentro de mí está el Señor, a la misma vez es creer, hay que saber que la iglesia es el cuerpo del Señor, en donde el Señor trabaja. Uno solo no es la iglesia. El griego, que quiere decir eclesia, que significa iglesia, que es un grupo distinguido o separado. Dios Padre que estás en los cielos. Nosotros que podemos decir a Dios Padre, no solo yo, sino nosotros, nuestro Padre, hermanos y hermanas. Después de ser salvo, uno está dentro de ese grupo. Uno no está solo. Dentro de ese grupo unido, Dios nos ha puesto. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Como dice en 1 Juan 4:12. Dios es invisible, pero ¿dónde está? Entre las personas que se aman. Si nosotros nos amamos unos a otros, el Señor permanece en nosotros. ¿Dónde están los que se aman? Es el grupo de los salvos. Los que han nacido de nuevo a través del Espíritu Santo son unidos. Es este grupo unido, comunidad unida de estas personas. A eso se dice la iglesia, o también se puede decir comunión. Se puede decir también familia de Dios. Es la familia, porque uno no está solo. Cuando es salvo, ya no está solo. Es el grupo. Dentro de este grupo tiene que permanecer. En San Juan 10:16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. A los discípulos les dijo este redil, que se refiere al pueblo israelita. Primeramente a los israelitas, y los que no son de este redil son los gentiles. Ellos también tienen que ser salvos. Entonces ellos también, entre los salvos de los israelitas y los salvos de los gentiles, dentro del Señor serán uno solo, un solo rebaño bajo un pastor que es Jesús. Sean israelitas, sean gentiles, sean libres, sean esclavos. Todos por el mismo Espíritu Santo han sido un solo cuerpo, que es la iglesia. Las personas que han nacido de nuevo, ellos no tienen diferentes sectas, no tienen diferencias, no importa de qué país sean, de qué color sean o de qué raza, que sean altos, sean bajos, sean libres, sean esclavos. Sin importar ninguna posición de cada uno en este mundo, los que han nacido de nuevo a través del Espíritu Santo han sido unidos y se han hecho la iglesia del Señor. Por eso en Efesios dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Ahora, las personas que han sido salvados dentro del Espíritu Santo se han hecho un grupo, se han hecho unido. Y dentro de este grupo tiene que uno permanecer. Andaré y habitaré en ellos.
Así dijo el Señor. El Señor entre nosotros habita y anda en medio de nosotros. Para poder andar con el Señor, tiene que estar con este grupo. Alejarse de este grupo es alejarse del Señor. Como este pámpano tiene que permanecer en la vid, esto quiere decir permanecer en este grupo de los salvos. En San Juan 15, donde dice permanece de mí, yo no lo sabía qué significaba. Pensaba que orando solo, leyendo la palabra, aprendiendo, deseando vivir conforme a la palabra, pensaba que esto es permanecer en el Señor. Pero el pámpano no tiene que esforzarse para pegarse a la vid, sino lo único que tiene que hacer es permanecer en el grupo de los salvos. Un niño pequeño tiene que estar en los brazos de su mamá, recibiendo el amor y la protección de toda su familia. Si le dan leche, tomar leche. Si crece un poco, comer comida más duro. Y si lo bañan, ser bañado. Si le visten, ser vestido. Recibiendo el amor y protección de toda su familia, tiene que crecer más y más. Esto no es difícil. Uno no va a decir, qué flojera, toda la familia me está viendo y les gusta verme solo a mí, entonces en la noche se escapa por un hoyo de la casa. No debe hacer eso, no debe alejarse del grupo, porque si se aleja no puede recibir la protección y la guía de Dios. Entonces para poder caminar con Dios, primeramente tiene que creer que el Señor está dentro de mí y a la misma vez tiene que permanecer en el grupo en donde el Señor está dentro de ahí y trabaja ahí. Por eso, en San Mateo capítulo 28, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Con vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Más antes en versículo 18 dice, toda potestad me es dado en el cielo y la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guardaren todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta palabra está conectado del versículo 18. Predicando el Evangelio se hacen discípulos de Cristo. ¿Y cómo es la señal de que es discípulo de Cristo? Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Espíritu y del Espíritu Santo. O sea, cuando uno recibe la salvación es bautizado. Entonces está mostrando ante Dios y ante todas las personas que yo soy salvo, que yo soy hijo de Dios, que mi pecador ha muerto y ya he vivido justamente. Para mí he muerto y para Dios ahora vivo. Eso está diciendo. Y ahora, la palabra que Dios ha mandado, enseñar esto, aprender esto y guardar esta palabra. Así dice. Esto es la vida de cristiano. Y con ellos, Dios estará con ellos hasta el fin del mundo. Que entre este grupo de ellos, si uno es alejado de este grupo, es alejado del Señor. Por eso es que en Proverbios 18:1, su deseo busca el que desvía y se entremete en todo negocio. La persona salva también, si se equivoca, puede ser que se aleje del grupo de los salvos. Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos y lo guió a la tierra de Canaán y Dios lo protegió. Y su sobrino Lot había salido de él, salido junto con Abraham y también recibió la bendición. Pero cuando ya tenía muchos ganados, muchos animales, ya tuvo avaricia y sus pastores de Abraham y Lot se peleaban entre ellos deseando tener mejor pastos. Por eso Abraham dijo a Lot diciendo, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, por los animales, porque somos hermanos. Parece que el lugar donde estamos es muy pequeño, entonces vete de mí, porque es mejor vivir separados que pelear. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Entonces su sobrino Lot, ¿qué tiene que decir? Tío, ¿cómo es posible que me digas que me aleje de ti? Decirme que me aleje de ti es como decirme que muera. Yo salí de Ur de los Caldeos siguiéndote a ti, tío. Porque, tío, tú estás siguiendo la palabra de Dios. Donde estás tú, tío, yo debo estar. Porque ahí es permanecer en la bendición de Dios. Si yo alejo de ti, tío, es alejarme de Dios. Esto no es posible. Así debe responder y regañar a sus pastores. ¿Por qué se pelean? Y no tenía que haberse alejado de Abraham. Pero Lot
dijo, estaría bien si yo elijo primero. Viendo la ciudad de Sodoma, tenía abundancia de agua, parecía ser bueno como huerto de Edén. Bueno, entonces discúlpeme, yo me voy a ir ahí primero. Y así hizo. Que hagas lo que tú quieras, así le dijo. Eso se alejó de Dios, dejó a Dios. Cuando ciudad de Sodoma fue juzgado con fuego y azufre, Abraham oró y pidió por Lot, por eso pudo salir vivo. Eso es como salvación que recibió de en medio del fuego. Sí fue salvo, pero si vive conforme, siguiendo su carne, si es alejado del grupo, no debe ser, porque dentro del grupo de los salvos está el Señor. Unos dice, no, el Señor no solamente está ahí, sino también está dentro de mí. Porque tienes que conforme la iglesia, conforme lo que enseña la iglesia, así tengo que vivir. El Señor también está dentro de mí. Está ahí también, pero está también dentro de mí. Entonces es lo mismo, ¿no? No, pero no es cierto. Vean cuidadosamente la Biblia. ¿Cómo dice en la Biblia? Jesús es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso, en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 27, de vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Jesús es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos, la iglesia es su cuerpo, y cada uno de nosotros somos miembros de su cuerpo. El cuerpo es uno. Y así, siguiendo el orden de la cabeza que es el Señor, así todo el cuerpo puede mover. Pero si la mano por sí mismo, la mano izquierda por sí mismo, la mano derecha por sí mismo, no es así. Sino por el mismo Espíritu recibimos la enseñanza. Por la guía de un mismo Espíritu somos guiados. Lo que creemos y lo que sabemos será todo igual. Permanecer dentro de este grupo es permanecer en el Señor. Alejarse del grupo es dejar al Señor. Pero si uno no sabe esto, falla en su vida cristiana. Después, para poder andar con el Señor, tenemos que vivir una vida distinguida y separada del pecado del mundo. Vamos a buscar 2 de Corintios, capítulo 6. Segundo de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Segundo de Corintios 6, 17 leemos juntos. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Yo os recibiré, 18, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El Señor les dijo, por lo cual salid de medio de ellos. A ellos les está diciendo, a los cristianos que han nacido de nuevo. En medio de ellos son las personas mundanas que no han nacido de nuevo. Salid en medio de ellos, apartaos y no toquéis lo inmundo. Las personas salvas ahora son hijos de Dios. A los santos que son salvos. Santos quiere decir un grupo santo de personas. Viven en este mundo, pero no permanecen en este mundo. De este mundo son personas que han sido elegidos por Dios, un grupo distinguido de Dios. Salid de medio de ellos. Las personas salvas tienen que ser distinguidos. La persona que ha nacido de nuevo, que ha sido redimido. En Hechos 2, en el día de Pentecostés, escuchando el sermón de Pedro, 3,000 personas recibieron la salvación. Y los salvos le dijeron, Pedro le dijo a los salvos, sed salvos de esta perversa generación. Ahora, la persona quien es salvo tiene que ser distinguido y separado de este mundo perverso. Tenemos que ser separados. Pero siendo persona salva, si se hace amigo de las personas mundanas y va y juega con ellos, dice la palabra, aléjate de los malos amigos, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Al tener malos amigos del mundo, uno se parece más a él. Si tenemos malos amigos, si eso va a ser de daño a mi vida cristiana, tenemos que quitarlos, dejarlos directamente. Porque así tengo que ser separado de ellos, distinguidos para poder predicarles el evangelio después.
Pero si se va con sus amigos y se va a tomar poco a poco y habla de cosas inútiles, cosas malas y se ríen y se hace amigo de todos ellos, pero dice que soy salvo. Entonces le van a decir, ¿cómo es posible? Tú como yo somos iguales. Así le van a decir sus amigos. Por fuera, a lo mejor le digan, aunque tú crees en Jesús, pero tú juegas con nosotros, sales con nosotros, entonces, qué guapo eres, tú disfrutas de Jesús y del mundo, pero por adentro va a decir, tú eres un falso. Si tú me predicas, yo no voy a creer, tú crees. Tenemos que ser distinguidos y separados. Y los hábitos malos, los hobbies malos tenemos que dejar. Las vidas, costumbres malas tenemos que dejar. No hay que confundirnos con el alcohol, porque también es pecado dañar este cuerpo, porque mi cuerpo no es mío. Tenemos que ser sanos, porque así podemos vivir diligentemente para el Señor, siendo sanos hasta el día de su venida. Pero si toma mucho alcohol y daña su cuerpo, o si fuma y daña sus pulmones, ¿acaso no será pecado esto? Si le presté mi coche a alguien y alguien le puso malo petróleo y descompuso mi auto, al dueño le va a agradar. Nuestro cuerpo no es nuestro, habéis sido comprados por precio. Entonces este cuerpo también tenemos que tenemos que cuidar nuestra salud. Tenemos que cuidar este cuerpo para que no sea ensuciado, no acercarnos a los amigos del mundo, no irnos a malos lugares, no ver cosas malas. Salid de medio de ellos y no toquéis lo inmundo. Apartaos, así dijo. 2 Corintios 7, versículo 1, leemos juntos. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nosotros que tenemos esta promesa, pensando, ahora ya, yo soy hijo de Dios. El Señor Todopoderoso, Él está conmigo. Nosotros que tenemos esta promesa, tememos a Dios. ¿Por qué teme a Dios? No teme a Dios porque tiene miedo de ir al infierno, sino cuando cometemos algún error, Dios tiene el látigo. Aunque nos ama, no ama hasta nuestros pecados. Nosotros tememos a Dios, tenemos que cuidar y perfeccionar nuestra santidad. Por eso todo lo carnal y espiritual que es sucio, tenemos que limpiarnos. Carnalmente no hay que ser sucio, no hay que aprender cosas malas. Y si uno lleva incorrecta vida cristiana, su espíritu será ensuciado. Entonces, de las cosas carnales y espirituales que son sucios, tenemos que limpiarnos. Por eso en 1 de Pedro 1:16, Pedro dijo así: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Dios Padre es santo. De la misma forma, obviamente, el Hijo de Dios tiene que ser santo. Sed santos porque yo soy santo. Así Él nos dijo. Nosotros, para poder caminar con Dios, si yo vivo en medio del pecado, ¿cómo voy a poder andar con Dios? En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 6 dice: si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. ¿Cómo puede tener comunión la luz con las tinieblas? Para poder tener comunión con Dios, que es la luz, yo tengo que permanecer en la luz. Si uno dice que tiene comunión con Dios pero permanece en tinieblas, ¿qué es esto? El pecado es permanecer en las tinieblas, es engañar a su conciencia, es mentir, que es vergüenza. Esto todo es permanecer en las tinieblas. Todo lo que hacen en oscuridad es vergonzoso aún hablar de estos. Así dice en Efesios. Nosotros, si
tenemos comunión con Dios. Para andar con Dios tenemos que permanecer en la luz, tenemos que alejarnos del pecado, tenemos que ser santificados. Por eso, así tenemos que llevar la vida andando con Dios. Esto es la vida cristiana. ¿Cómo piensan? ¿Ustedes piensan que caminan con Dios? Piensen uno por uno. ¿Ha recibido el perdón de sus pecados? Sí. ¿Fue salvo? Sí. ¿Nació de nuevo? Claro que sí. ¿Cree usted que Dios está en él? ¿Dios está en usted? Yes. ¿Usted vive siguiendo al Señor? ¿Anda con Él? ¿Realmente anda con Él? ¿Realmente camina con Él? ¿Usted cree que siempre el Señor está con usted? Y así, entonces llevando al Señor, puede ir a cualquier lugar, puede hacer cualquier acción. ¿Qué va a pasar? Debe poder responder todo. Sí, sí, sí. Andar en la luz no quiere decir que es perfecto. Cuando comete algún error, tiene que entender su error y directamente arrepentirse. Esto es andar en la luz. Tiene que corregirlo. Aunque tiene error, si lo esconde, ya después su conciencia va a ser, ya no va a saber. Y cualquier pecado ya no va a pensar que es pecado. Y así ya no va a poder caminar con Dios. Para poder caminar con Dios, tenemos que reconocerlo en todos los caminos. En Proverbios 3:6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En todo, quiere decir, en cualquier cosa, en todo lo que pasa, tenemos que hablarlo con Dios. Al hacer cualquier cosa, hay que pensar si esto es la voluntad de Dios, si esto es bueno en los ojos de Dios. Tenemos que pensar en esas cosas. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En toda nuestra vida, Dios está con nosotros, nos está ayudando. Él nos desea guiar. Pero si uno no habla de nada con Dios, si solamente orando, si no sabe, puede consultar y preguntarles a los que predican, a los adultos de la iglesia. Y no hagan algo por sí mismo. Esto será un accidente. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Vamos a buscar Miqueas del Antiguo Testamento. Miqueas capítulo 6. Miqueas capítulo 6 del Antiguo Testamento. Miqueas capítulo 6 versículo 8. Vemos juntos. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dice, Dios te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. Hacer justicia es hacer la voluntad de Dios. De lo que es bueno en los ojos de Dios, hacerlo. Y amar misericordia es mostrar misericordia, mostrar gracia. Y humillarte ante tu Dios. Humillar es humilde una persona quien camina con Dios. El que hace lo que quiere es soberbio. El que no obedece a sus padres, sino conforme sus caprichos hace lo que quiere, eso en los ojos de los padres es soberbio. Eso no está considerando a su padre como padre, sino como él quiere actúa. Entonces, con corazón humilde, andar y caminar con Dios. Esto en los ojos de Dios es hermoso y bueno. En Salmos 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Una persona bienaventurada es una persona que ha nacido de nuevo. No anduvo en consejo de malos. Los malos son también otras personas, pero dentro de él mismo hay una persona mala, que no quiere vivir conforme a la voluntad de Dios. Sus pensamientos malos, es su propio pensamiento. Ni estuvo en camino de pecadores. No debe ir al camino que no es correcto en los ojos de Dios. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué es escarnecedor?
aunque así es la palabra de Dios, pero yo no quiero vivir conforme a su palabra. Este corazón es escarnecedor y no debe vivir siguiendo este pensamiento, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esta palabra quiere decir que en todos los asuntos, en cualquier tiempo, obedece la palabra de Dios, se goza de la palabra de Dios, le gusta leer, le gusta oír, le gusta poner por obra esta palabra de Dios, medita de día y de noche. Esto quiere decir, esto es andar y caminar con Dios. Obedecer a la palabra de Dios es la vida que camina con Dios. Y es también hacerlo de verdad, caminar con Dios, hacerlo de verdad, porque Dios es alguien fiel. En San Marcos 7, versículo 6 dice, ellos de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Con sus labios dice que sirve a Dios, con su boca ama a Dios, respeta a Dios, hace todo, pero su corazón está lejos de Dios. Esto es falso. En San Lucas 6, 46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Con la boca dice uno, Señor, Señor, pero no obedece la palabra del Señor. Entonces el decirle Señor, Señor es mentira. El decir Señor tiene significado de que siempre lo lleva en la cabeza. Tiene que ser el dueño de toda mi vida. Aunque con la boca dice Señor, Señor, pero sus acciones lo hace como Él quiere. Esto no es correcto. Esto no es ser fiel. En Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables. Con la boca, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Esto es burlarse de Dios. En Salmo 145, versículo 18, dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de verdad. Tiene que ser una oración de verdad. La oración no se termina solamente con amén, sino si ora, tiene que tratar de vivir conforme lo que ha orado. Y a esa persona Dios se acerca. Si ora bien, pero dice amén y después vive como quiere, esto es burlarse de Dios. Porque si va a vivir así, ¿por qué oró así entonces? Si oró de tal forma, conforme su contenido de su oración, tiene que tratar de vivir así, porque esto sería una oración verdadera. Porque si no lo hace, esta oración misma es falsa. Si oró muy bien y así vive, no debe ser. Y la vida que camina y que vive con Dios es la vida que vive para el Señor. Romanos 14, 7, 8 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así que sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Mi cuerpo, mi alma, el Señor lo ha comprado con su sangre. Es de ti, Señor. Para el Señor, la vida que vive es la vida que camina y anda con Dios. San Mateo 26, 39, Jesús al final dijo, Dios Padre, no sea como yo quiero, sino como tú. Que no sea como mi deseo, sino tu deseo. Es morir en la cruz. Yo rindo mi deseo, sino obedezco la voluntad del Padre. Esa es la vida que vive para el Señor. La vida que uno no vive para sí mismo. Nadie muere para sí mismo. Aunque vive, es para el Señor. Vive para el Señor y muere para el Señor. Viviendo y muriendo, yo soy del Señor. Hay una canción que va así. Viviendo es para el Señor y aunque muere es para el Señor. ¿Cómo piensan? ¿Así es? Esto no es especial, sino esto es verdad. Porque si no lo hace, es anormal. Entonces, piensen si su vida espiritual, si su vida cristiana es normal o anormal. Hoy en día en las noticias hay muchas vergüenzas del hombre. Hay muchos pecados del hombre y uno piensa, ¿cómo es posible que haga esto? Pero ¿cómo somos nosotros en los ojos de Dios? Si Dios al vernos será satisfecho de lo que ve, ¿cómo es posible que un hijo de Dios viva así, de tal forma? Ahora tenemos que organizar nuestra vida. La vida que camina con Dios. Por eso en 1 Corintios 10:31
dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Que comamos o bebamos, no importa lo que hagamos. Si es para la gloria de Dios es bueno, si no es para la gloria de Dios es malo, es maldad. Por eso la vida que glorifica a Dios. Dios es alguien glorioso. Por eso Dios Padre que nos ha salvado es digno de recibir toda nuestra adoración, de todo lo que tenemos. Entonces tenemos que vivir sirviéndolo. En el cielo para siempre lo serviremos, pero antes de eso, desde esta tierra tenemos que vivir sirviéndolo. Vamos a regresar a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La vida que camina con Dios, en otras palabras, es agradar a Dios. Así dijo. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc, desde antes del diluvio, Dios lo llevó. Esto está mostrando que antes del último juicio, Dios llevará a los cristianos mientras son vivos. Por eso en San Judas capítulo 14, San Judas versículo 14 y 15, Enoc profetizó lo que pasará en la venida del Señor. He aquí vino el Señor con sus santas decenas y millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Que en su venida del Señor, esta imagen del juicio del Señor, Enoc lo profetizó. Enoc es la imagen de los santos que serán arrebatados en la venida del Señor. Antes de que fue traspuesto, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Por la fe recibió testimonio de que es justo. Nosotros por la fe hemos recibido testimonio de que somos justos. Dios nos dice que somos justos. Y después, nosotros antes de irnos ante Dios, tenemos que recibir testimonio de haber agradado a Dios. En San Mateo 3:17, Jesús en el Jordán fue bautizado y al subir del agua, descendió el Espíritu Santo sobre él, diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y esto no solamente es para Jesús, sino es palabra que lo ha dicho para nosotros. Cuando recibimos la salvación, Dios nos dice, este es mi Hijo amado. Y después nos dice, en quien tengo complacencia. Los padres, cuando nace su hijo, es su hijo amado, es su hija amada. Y después crece más y más y se goza al verlo. Y después, si hace cualquier cosa, ¿se alegra? No, cuando crece un poco, si no obedece, si comete error, si hace malas obras, le va a decir, hubiera sido bueno si un hijo así no hubiera nacido. Hay hijos que clavan el corazón de sus padres, ¿verdad? Pero Dios dijo, este es mi Hijo amado. Y también tenemos que recibir el testimonio de que somos hijos que le dan complacencia. Antes de que estemos ante el Señor. Yo pienso que vivimos en una época que como Enoc viviremos y siendo vivos recibiremos al Señor. Pero las personas quienes siendo vivos recibirán al Señor, ¿qué deben hacer? Antes de ser traspuesto, antes de estar ante el Señor, tenemos que recibir testimonio de haber agradado a Dios. Vamos a ver San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8 versículo 29. San Juan 8 versículo 29. Vamos a leer juntos. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. En la palabra de Jesús,
Dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús estuvo siempre con su Padre Dios. Y a la misma vez, ¿qué hizo Jesús? No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Si nosotros le agradamos al Señor, Él no nos dejará solos, siempre estará con nosotros, nos protegerá y nos ayuda el Señor. Si Dios no nos ayuda, uno a veces dice, Dios, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué, aunque me ocurren estas cosas, por qué me dejas así? Y uno a veces, cuando nos da pruebas y dificultades, uno dice así, pero si sabe que siempre el Señor está con él, siempre debe hacer lo que le agrada al Señor. Si lo sabe, tenemos que recibir testimonio de que agradamos a Dios. ¿Y cuál es la razón de por qué tenemos que agradar a Dios? Primero es porque el Señor nos ha salvado. Nosotros que éramos pecadores que para siempre íbamos a ser destruidos, nos ha salvado. ¿Con qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Me ha tenido, me ha criado. Agradar a mis padres que me ha tenido es algo obvio. El Señor nos ha salvado a los pecadores que iban a ser destruidos para siempre. Entonces agradar al Señor es algo muy obvio. Vivimos en este mundo ya no para agradar a uno mismo. ¿Cómo voy a vivir con más diversiones, con más éxitos? Pero más que esto tenemos que pensar, ¿qué voy a hacer para poder agradar al Señor? Esto debe ser el propósito de nuestras vidas. Si uno está alejado de Dios y en medio de pecado, nosotros vivíamos, pero ya podemos ser personas que podemos agradar a Dios. Esto es algo muy asombroso. Jesús vino al mundo. No hay ninguna palabra que dice que Él se rió, sino dice que Él lloró. Él estuvo muy triste, pero ahora tenemos que hacer que el Señor se ría. Tenemos que agradar al Señor. ¿Qué debo hacer para agradarle al Señor? En 2 Corintios 5:9, apóstol Pablo dijo, por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables al Señor. Que viva o que muera, yo quiero ser alguien que agrada al Señor. El agradar al Señor, esto debe ser el propósito de nuestras vidas. No importa lo que pase. Mientras somos vivos, si agradamos al Señor, y si muriendo podemos agradar al Señor, también tenemos que morir para Él. Esto debe ser el propósito de nuestras vidas. Entonces, para agradar al Señor, para hacer que Él sea feliz, primeramente nosotros tenemos que alegrarnos por el Señor. En 1 de Pedro 1, 8, 9, dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Nosotros amamos al Señor y con alegrías gloriosas agradamos, es porque el Señor nos ha salvado el alma. En Habacuc capítulo 3, versículo 17 al 18, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, y las ovejas sean quitadas de la manaja, aunque no hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Las personas de este mundo se gozan porque tiene esto y tiene el otro, pero como dijo el profeta Habacuc, yo no tengo esto ni el otro, no tengo nada, no tengo no tengo árbol, no tengo frutos en mis vidas, no tengo la higuera no ha florecido, no tengo vaca, no tengo cordero. Aunque no tengo nada, pero a través de Dios de salvación, yo me alegraré. Por la persona quien por Dios se alegra, que por la gracia que ha recibido de Dios se alegra. Jesús ha dicho, regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. El decir que nuestra alma ha sido salvo es algo muy gozoso. Por el Señor, la persona quien se goza es la persona quien puede agradar al Señor. Pero el que no se goza por el Señor
Y esta gracia que hemos recibido, la salvación, la bendición de la salvación es lo que nos hace más rico que cualquier otro rico de este mundo. No debemos tener envidia de las cosas mundanas. Por la gracia del Señor, nosotros somos personas alegres. Gracias al Señor podemos ser alegres. Y al hacer esto podemos realmente también agradar a Dios. Hacerle feliz a Dios. Y a la persona a quien le agrada a Dios, Dios le muestra la gracia a esa persona. En Salmos 37 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Que busques y encuentres tu alegría dentro de Dios, no en otro lugar, sino dentro del Señor. Encuentra tu alegría, y por el Señor gózate. Y si agradas al Señor, Dios va a escuchar las peticiones de tu corazón. Así dijo. En 1 de Juan 3 dice: cualquier cosa que pidiéremos y la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, porque somos agradables delante de Él. Si nosotros agradamos al Señor, si obedecemos su palabra al Señor, Dios escucha su oración. Si el Hijo obedece la palabra de sus padres, si agrada a sus padres, los padres van a querer darles todo lo que tienen, ¿verdad? Pero si es travieso, ni le va a querer dar lo que ya tiene. Entonces, de la misma forma, Dios tiene el mismo corazón. No siempre debemos querer recibir la misericordia de Dios, sino hay que tratar de agradarlo al Señor. Aunque sean hijos traviesos, los padres lo ayudan porque tienen misericordia de Él, porque es mi hijo. Pero el que agrada al Señor, no porque tiene misericordia de Él, sino porque le agrada, le va a dar las cosas buenas. Entonces nosotros no siempre recibamos la piedad de Dios nada más, sino que ahora si lo agradamos, si le hacemos feliz a Él, recibiremos el galardón. En Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Primeramente, creer que Dios existe. Y a los que le piden la gracia del Señor, le dan la salvación. Y los que obedecen la palabra de Dios, es galardonador a todos ellos. Hay que creer en esto. Entonces en Efesios, capítulo 5, versículo 10, dice: comprobando lo que es agradable al Señor. Tenemos que buscar qué es lo que podemos hacer para agradar al Señor. Romanos 12, 1-2 dice: presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Comprobar cuál sea lo que le agrada a Dios. Y lo que le agrada a Dios tenemos que darle como sacrificio vivo. Todo lo que hagamos, vivamos, todo lo que digamos, todo lo que hacemos para agradar a Dios es culto racional, es sacrificio vivo. Entonces, ¿qué van a hacer? Después de poco tiempo, nos vamos a encontrar al Señor. Ahora, como Enoc, el Señor nos va a llevar. Antes de irnos ante el Señor, tenemos que obtener testimonio de que hemos agradado a Dios. Andar con Dios, agradar a Dios. A los que le agradan a Dios, Dios tiene muchas cosas preparadas para darles. En Proverbios 11:1 dice: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. ¿Qué es una pesa cabal? Un peso tiene dos lados. Si yo vivo para agradarme a mí o para agradar al Señor, y Dios lo va a pesar. No podemos engañarlo. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios no será engañado por nosotros. Si realmente amamos al Señor, debemos amarle al Señor. Debemos ofrecerle todo lo que tengamos. Debemos ofrecerle nuestra vida. Es digno de recibir nuestra adoración. No deshonren al Señor. No menosprecien al Señor. Ahora nosotros tenemos que agradar al Señor. Para su gloria del Señor tenemos que vivir el resto de nuestras vidas. Y
para que hasta estar ante el Señor, come, ¿no? Tenemos que recibir el testimonio de haber agradado a Dios. Hasta aquí vamos a estudiar. Vamos a orar juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso, nosotros que vivíamos en pecados, alejados de ti, en nuestro lugar, Señor, has muerto y recibiste el juicio y la destrucción en nuestro lugar. Por la preciosa sangre que has derramado, limpiaste para siempre nuestros pecados, y sin ninguna obra en nuestra parte nos has salvado, y por eso te damos gracias. Dios Padre, que nos has salvado el resto de nuestras vidas. Te encargas de nuestras debilidades, de toda nuestra vida. Nos estás protegiendo y nos guías hasta entrar en tu reino. Y por eso te damos gracias. No nos dejas como huérfanos, sino, Señor, estás con nosotros, sirviéndote a ti. Queremos caminar y andar toda nuestra vida contigo, y para tu voluntad y tu gloria queremos vivir. Y para que podamos hacerlo, guárdanos y guíanos, Señor. Por la fe, Enoc fue traspuesto sin ver muerte, y antes de que fue traspuesto, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y de la misma forma, nosotros también queremos recibir el testimonio de haberte agradado, Señor. Antes de irnos ante ti, queremos vivir una vida andando y caminando contigo. Queremos recibir testimonio de agradarte, Señor. Y para eso a todos nosotros, guíanos y guárdanos. Todo lo confiamos en tu mano de misericordia y poder. Oramos en el nombre del Señor. Amén.